Bienvenidos a todos los apasionados por la ciencia. Este espacio titulado Investigadoras e investigadores en sus primeros pasos está dedicado a conocer las historias de jóvenes investigadores que, al igual que tú, están iniciando su camino en el mundo académico y de la investigación. Si estás comenzando tu travesía científica, recuerda que los desafíos son parte del proceso y que cada paso que das te acerca más a tus objetivos. No te detengas, sigue adelante y sigue aprendiendo. Hola, voy a iniciar hablando sobre mis inicios de la ciencia y hacia dónde voy. Me presento, mi nombre es Marisol Ibarra Rodríguez y bueno, les voy a ir platicando un poquito acerca de lo que he realizado en la ciencia, en la investigación y bueno, mis líneas de investigación y el por qué me gusta la investigación y pues cómo inicié, ¿verdad? Yo realicé una licenciatura en Química Industrial en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma de Nuevo León y ahí mismo realicé también la maestría y el doctorado en la Facultad de Ciencias Químicas. Posteriormente realicé también un postdoctorado en Química Computacional en CIMAP Monterrey y voy a ir explicando un poquito más adelante cada una de estas etapas. Cómo fueron realizando y bueno, qué fue lo que obtuvimos de cada una de ellas. Realmente para mí pues la química es una de las áreas que siempre me ha apasionado, me gusta mucho. Es por ello que realicé pues mi licenciatura en química y posteriormente la maestría y doctorado también en química, pero de los materiales. Todo esto digamos, se dice licenciatura, se dice maestría, doctorado, sin embargo, pues estamos hablando de muchos años de preparación, tanto en la licenciatura, en la maestría y el doctorado, para poder llegar a forjarse y poder, pues, uno realizar investigación. Mi licenciatura es en Química Industrial, termino la licenciatura y posteriormente me voy a realizar pues trabajo en la industria. Estuve trabajando en diferentes empresas en el área de calidad, sistemas de calidad y bueno, aprendí mucho en la industria, pero como que algo me faltaba. Entonces, después de varios años de trabajar en la industria, regreso a la maestría, regreso a la Facultad de Ciencias Químicas y entro a estudiar una maestría en ciencias. Con el apoyo del investigador Víctor Jiménez, ahí inició un proyecto, el cual se llama Síntesis de cúmulos de galio estabilizados por heterociclos de germanio 2 y estaño 2, análogos al carbono, con potenciales propiedades de semiconductores. Y bueno, este proyecto fue un suceso muy grande para mí porque fue difícil, ya que era sintetizar compuestos inestables, compuestos con estados de oxidación 2 de germanio y estaño 2, los cuales eran inestables. Entonces yo no había trabajado con técnicas para poder manipular este tipo de materiales. Entonces fue un reto la maestría. Realmente inicié sintetizando mis ligantes y posteriormente los complejos de estaño y los de germanio. Realmente aprendí bastante las técnicas de línea Schlenk, de caja de guantes, atmósferas inertes, condiciones anhidras, para poder obtener este tipo de complejos. Y aquí podemos ver algunos de ellos, de los complejos que se lograron sintetizar, que eran binucleares de estaño y de germanio. Y bueno, como les comenté, son estados de oxidación 2. Entonces sí fue un gran reto lograr utilizar pues técnicas que yo no había utilizado y no conocía. Entonces para mí se me complicó y sí era un poco difícil, pero lo logramos hacer. Aquí después, posteriormente, sintetizamos esos complejos de germanio y estaño, los colocamos en contactos con cúmulos de galio, también que son algo sensibles. Entonces, este tipo de complejos ya lo logramos caracterizar con diferentes técnicas y bueno, logramos pues sacar adelante el proyecto, ¿verdad? Ver que este tipo de complejos tenían propiedades como semiconductores. Y bueno, en la maestría realicé varias estancias de investigación. Una de ellas fue en la Universidad de Arlington,
en el departamento de química y bioquímica con el doctor Racica Díaz, que es el encargado del departamento, que bueno, actualmente es también el encargado del departamento. Estoy hablando de esto alrededor de 15 años, o sea, esto ya se fue hace 15 años. Y bueno, muy agradecida con el doctor Racica. Todavía hace poquito en un congreso me tocó observarlo y platicar con él. Y bueno, muy agradecida porque me permitió estar en el laboratorio y bueno, aprender todavía más las condiciones anhidras, líneas Schlemm y tener esas experiencias tan interesantes y tan bonitas en esa universidad, la Universidad de Arlington. Posteriormente también realizó una estancia en el CIMBESTA, en el área de química. Aquí me aportaron bastante también para lo que es en el área de caracterización. Aprendí mucho en la parte de caracterización de los complejos obtenidos. Y bueno, digamos aquí el logro o el mayor logro de la maestría fue el haber obtenido este tipo de complejo. Este complejo binuclear, que es un estaño con estado de oxidación 2, al ser un estado de oxidación 2, pues es inestable. Entonces es complicado obtener este tipo de complejos y logramos obtener su estructura de rayos X. Gracias a esos resultados logramos pues publicar varios manuscritos que se encuentran ahí ya, por ejemplo en el 2012, 2013 y algunos otros. Entonces en la maestría pues fue un gran reto, ¿verdad? Logramos aprender bastante. Termino la maestría y ¿qué sucede después? Bueno, pues al terminar la maestría decido regresar a la industria en el área de investigación y desarrollo. Terminé, inmediatamente al mes yo ya estaba trabajando en una empresa que se llama Ractimes. Debido a la confidencialidad, pues no mencionaré qué es lo que realizaba, simplemente estaba en el área de investigación y desarrollo como apoyo para lo que es producción. Realmente en esta industria pues aprendí bastante. Fue una época también muy bonita, mucho aprendizaje, mucha experiencia en las cuestiones técnicas del laboratorio, cuestiones de caracterización y ver cómo podíamos nosotros apoyar completamente el área de investigación y desarrollo a producción. Y bueno, aquí ya vemos palpable y vemos, digamos, cómo nuestros conocimientos que adquirimos en la licenciatura, adquirimos en la maestría, los estábamos aplicando ya en un producto, ya en algo que se está vendiendo, ya en algo que se está comercializando. Entonces realmente pues fue una etapa de mucha experiencia y aprendizaje. Y bueno, después ¿qué sigue? Termino o decido dejar la industria. Y ¿por qué? Bueno, pues porque sentía la necesidad de querer más, de querer seguir aprendiendo, seguir buscando. Y entonces decido entrar al doctorado. Regreso a mi facultad, la Facultad de Ciencias Químicas, y empiezo un doctorado en ciencias con orientación en materiales. Y bueno, ahí también con el apoyo del investigador Víctor Jiménez desarrollamos el siguiente proyecto, que es síntesis y caracterización de complejos o compuestos organoboro luminiscentes con potencial de aplicación para la obtención de bioimágenes in vitro. Y bueno, ahí trabajamos con diferentes ligantes. Ya digamos al entrar al doctorado para mí ya era un poco más sencillo, ya era pues más fácil porque ya tenía los conocimientos, ya tenía la habilidad de trabajar en el laboratorio. Y bueno, ahí realizamos varias síntesis de complejos, en este caso de boro. Vemos aquí en la parte superior los mononucleares y en la parte inferior algunos binucleares que estuvimos trabajando. Logramos su síntesis, logramos su caracterización y logramos aplicarlos, lo más importante. Encontramos propiedades excepcionales de este tipo de materiales y podemos observar aquí cómo se publicó en el 2017 uno de ellos. Este complejo binuclear de boro pues nos dio bastantes resultados. Podíamos observar cómo era una especie de sensor. Un sensor era cuando nosotros lo colocábamos en viscosidades, mostraba diferente luminiscencia. Podíamos ver que al aumentar la viscosidad, la luminiscencia aumentaba, y esto se veía por una explicación, ya que giraban la parte superior e inferior de la estructura y al colocarle una viscosidad pues esos giros bajaban, entonces había una mayor transferencia electrónica. También podíamos observar que mostraba un comportamiento de termocromismo reversible, es decir, si tú lo calentabas o si nosotros lo calentábamos, su luminiscencia cambiaba y su color. También logró teñir células, que era lo que nosotros buscábamos aparte,
Aquí abajo, en la parte de abajo, podemos ver otro de los complejos que se sintetizaron y también mostró propiedades de sensor. Sensor a la viscosidad, sensor a la presión, es decir, mostró un piezocromismo, es decir, cambiaba esa luminiscencia a nosotros estarle colocando diferente presión. También mostró termocromismo, en donde al colocarle diferente temperatura cambiaba esa coloración y esa luminiscencia. Acá arriba nosotros reportamos en el 2018 otro de los complejos, bueno, un par de complejos, el mononuclear y el binuclear, también como sensores. Mostraban un termocromismo reversible, mostraban un piezocromismo, un mecanocromismo, es decir, eran sensores a la temperatura, a la presión, al estrés mecánico. Y algo también aquí que cabe resaltar es que si se colocaban en contacto con vapores ácidos, esa luminiscencia también cambiaba. Enfrente podemos ver también un reporte del 2018 de uno de los complejos, dos de los complejos que mostraban también mecanocromismo. Abajo podemos observar varios de los complejos que también mostraron propiedades como sensores a diferentes propiedades, por ejemplo la temperatura o el mecanocromismo, el piezocromismo, pero lo importante aquí de resaltar es que teñían células, lograban teñir células. Y bueno, el último que reportamos fue en el 2024, que es el inferior, y podemos ver cómo este complejo binuclear lograba teñir este rotor molecular lograba teñir las células, que era pues uno de nuestros principales objetivos de estudio del doctorado. Y bueno, gracias a todos estos resultados del doctorado, logramos obtener el premio de investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León del 2018, y también recientemente en la edición del 2024 logramos obtener el premio a la inversión. Entonces nos dio bastantes resultados y bastantes información que nos premiaron por estas propiedades de estos complejos tan excepcionales, ya que lograban ser sensores. Entonces el doctorado pues nos dio bastante satisfacción, nos ha dado bastantes resultados y nos ha dado hasta premios, ¿verdad? Y bueno, también en el doctorado realicé una estancia. Esta estancia fue realizada en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, en la unidad de Monterrey, el CIMAP, en el área de química computacional con el doctor Mario Sánchez. Aquí fue cuando inicié en el área de química computacional. Solamente inicié un par de meses, estuvo como estancia en el CIMAP, y con ese par de meses fue suficiente para poder entender lo que es la química computacional, y que la química computacional pues nos puede aportar infinidad de información. Y bueno, al terminar el doctorado, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? ¿Cuál es la transición de terminar ese doctorado? Pues como les comenté, hice una estancia en química computacional, pues me enamoré de esa área. Entonces decido hacer un postdoctorado en química computacional, regreso al CIMAP Monterrey con el doctor Mario Sánchez, y empiezo a trabajar en química computacional, en lo que es el modelado, en simular, imitar, en visualizar y predecir diferentes situaciones. La química computacional nos da solución a problemas por medio de representaciones gráficas, por eso es tan importante y es tan útil. Y bueno, eso es como si tuviéramos un problema, y ese problema pues le vamos a buscar una solución. Vamos a entender a nivel atómico qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Lo que es la química computacional o el modelado molecular nos va a dar una experimentación más eficiente y dirigida, nos va a evitar la experimentación potencialmente peligrosa y nos da una comprensión más profunda de la situación en la cual estamos investigando. Eso nos va a ayudar a la innovación, nos va a dar ingresos aumentados y nos va a dar ahorros. En la química computacional pueden trabajar con mecánica cuántica y mecánica clásica. Nosotros normalmente utilizamos lo que es el DFT. Normalmente trabajamos con DFT, con métodos de DFT, y nos dan muy buenos resultados. Pero bueno, ustedes se van a preguntar, ¿esto es química teórica? ¿Es química computacional? ¿Esto puede ser aplicado? Claro que puede ser aplicado. Hay diversas
industrias, empresas que utilizan la química computacional para poder desarrollar mejor sus productos, sus procesos y poder tener ahorros y mejores costos en cuanto a esos procesos que tienen. Entonces la química computacional, claro que la podemos utilizar en muchísimas áreas. Para eso pues necesitamos una cierta infraestructura que a lo mejor es un poco costosa, por ejemplo los clúster o estaciones de trabajo, computadoras robustas, pero sin embargo al ser costosa esto, como quiera, nosotros tenemos ahorros, tenemos muy buenos resultados una vez que nosotros trabajamos con química computacional. Bueno, hay infinidad de programas que nosotros podemos utilizar, como lo que es Gaussian, Spartan, Orca, entre otros. Algunos son de licencia, algunos otros son gratuitos y bueno, todos ellos nos dan muy buenos resultados para diferentes problemáticas o diferentes estudios o propiedades de la química. Tenemos diferentes áreas de utilidad, no tienen idea, o sea, realmente hay una gran potencial en esto, por ejemplo en síntesis de nuevos materiales, en catálisis, en sensado, en materiales funcionales, en simulación de procesos, evaluación de moléculas, en nanocompuestos, aditivos, desarrollo de aleaciones, formulaciones, infinidad, realmente en muchísimas áreas nosotros la podemos utilizar, lo que es la química computacional. Y bueno, una vez que termino el postdoctorado, ¿qué pasó? ¿Y qué hacemos ahora después? Pues regreso a la Facultad de Ciencias Químicas, pero ahora como un docente. Ya como docente de asignatura, regreso a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, reconocida como en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores de Nivel 1. Entonces, regreso a la facultad y empiezo a trabajar en las carreras de Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental. Soy docente de asignatura y estoy pues normalmente apoyando en laboratorios de química. A mí me encantan los laboratorios y estoy trabajando en laboratorios de química general, equilibrio, orgánica, análisis químico, físico-química y bueno, algunas otras teorías, por ejemplo, química general, análisis químico, propiedades de materiales, entre otras. Todo aquí apoyando en estas áreas como docente. A la par también colaboro en el Centro de Investigación en Química e Ingeniería Verde en la misma facultad con la doctora Blanca Muñoz y el doctor Víctor Jiménez en diferentes líneas de investigación. Aquí trabajamos de manera experimental, también apoyamos un poco la parte de teoría, sin embargo en su mayor parte en el Centro de Investigación en Química e Ingeniería Verde es de manera experimental en diseñar pues, procesos químicos o diseñar materiales con ciertas aplicaciones. Y bueno, ¿cuáles son mis líneas de investigación? Actualmente estamos colaborando con el Centro de Investigación en Materiales Avanzados con el doctor Mario Sánchez en Química Computacional y aplicamos, pues ahí tenemos diferentes líneas de investigación. Diseñamos materiales para aplicarlos como almacenadores. Puedes hacer almacenadores de gases, ejemplo de ellos esto reportado en el 2020. Aquí utilizamos un material funcionalizado con litio para poder absorber gases contaminantes. Aquí vemos otro ejemplo reportado en el 2020. Este fue una lámina la cual se funcionalizó con átomos de boro y bueno, se utilizó para separar lo que es el CO2 y el metano. Este tipo de lámina lograba tener muy buenos resultados para la separación de estos gases. También diseñamos moléculas para almacenamiento de hidrógeno. Aquí vemos el grafeno funcionalizado con clúster de litio y veíamos cómo absorbía las moléculas de hidrógeno con muy buenas energías de absorción. Esto lo reportamos en el 2021. También aquí vemos otro tipo de material, el cual se funcionalizó también con cúmulos de litio para absorber moléculas de hidrógeno. Y actualmente esto reportado en el 24 vemos como el borofeno, también otro de los materiales que funcionalizamos con átomos del grupo 1, es decir, con los metales alcalinos, para poder absorber moléculas de hidrógeno. Veíamos ahí resultados de energía de absorción desde 3 hasta 1 kilocalorías por mol. También podemos trabajar con el diseño de moléculas para actividad biológica. Podemos tener aquí
podemos ver aquí cómo se reportó en el 2021 dos diferentes sistemas, los cuales se fueron funcionalizados, unos de ellos con metales alcalinos, alcalinoterrios del grupo 3, y posteriormente se les colocó una molécula de metformin. A la parte inferior, podemos ver otro sistema, el cual fue funcionalizado con lantano, y le colocamos la absorción de una molécula de adrucil. Aquí todo esto pues para poder ver qué tan buenos sean estos materiales como transportadores de fármacos. Aquí vemos la publicación del 2021, en donde se utilizaron los metales alcalinos, alcalinoterrios y los del grupo 3 para absorber a metformin. Aquí vemos uno recientemente, reportado en el 2024, en donde el borofeno se funcionalizó igual con metales alcalinos, alcalinoterrios y del grupo 3 para poder absorber una molécula de glucosa. Y veíamos muy buenas energías de absorción. Es decir, este sistema funcionalizado puede servir o puede ser aplicado como absorbedor de glucosa y pudiera ser transportador de este tipo de material o este tipo de molécula. También podemos nosotros podemos trabajar con materiales que puedan ser utilizados para absorción de contaminantes. Y aquí vemos dos ejemplos publicados en el 21 y en el 22. Vemos cómo vemos estos en la parte superior cómo se funcionalizó con átomos o con clúster con átomos de litio, berilio y de boro, y podían tener la capacidad de absorber estireno, el cual es un contaminante. Y en la parte inferior vemos como otra molécula también se funcionalizó con clúster, o sea, con cúmulos de aluminio para absorber atracina, que es un contaminante. Aquí recientemente se publicó en el 24 una de las moléculas, la cual se funcionalizó con boro, con aluminio y galio, y bueno, logró absorber lo que es el metano y el dióxido de carbono con muy buenas energías de absorción. Es decir, estamos absorbiendo contaminantes, estamos calculando y vamos a hacer una predicción de qué tan buenos son estos sistemas para absorber estos contaminantes. Y bueno, todo esto lo estamos realizando con Gaussian. También nos apoyamos con un poco de Orca, pero sin embargo Gaussian es el programa con el cual nosotros trabajamos. Es un programa muy fácil de trabajar, con mucha facilidad para poder colocar la información. Utilizamos un visualizador que es el KineCraft. Utilizamos diferentes plantillas, sin embargo no es nada complicado trabajar este tipo de información con el programa Gaussian. Nos da bastantes resultados para poder obtener y poder comparar. O sea, nosotros estamos trabajando química teórica, química computacional, sin embargo todos esos resultados nosotros los comparamos con resultados experimentales para poder ver y poder sustentar esos resultados y ver si realmente pueden ser aplicados para lo que estamos buscando. ¿Por qué estudiar un posgrado? Siempre nos hacemos esa pregunta a la mejor, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que estudiar un posgrado? Primero que nada nos tiene que gustar. Tenemos que sentir ese gusto en este caso, en mi área que es la química, por la química. Esa pasión por aprender, porque si no nos gusta, pues va a ser un poco más complicado. Nos tiene que gustar qué es lo que estamos haciendo para poder estar trabajando y a la vez sentir que no estamos trabajando, sino que estamos haciendo algo que nos divierte, ¿verdad? El estudiar un posgrado es una gran inversión. Realmente es una preparación extra, es una especialización. Ustedes tienen una licenciatura en ingeniería, pero al tener ya una maestría y un doctorado, ustedes están más preparados para salir adelante, para poder tener un mejor trabajo. Por eso lo vemos como una gran inversión. Te permite también tener un perfil mucho más interesante para el mercado laboral. Les puedo decir que una vez que yo terminé la maestría, al mes yo ya estaba trabajando. Yo ya estaba dentro de una industria trabajando, gracias a la maestría. Es decir, gracias a que yo tenía esa maestría en esa área, me fue mucho más sencillo entrar a trabajar en esa industria. Entonces nos da un perfil mucho más interesante, ¿verdad? Y también nos especifica en el campo de estudio. Es decir, si a mí me gusta la orgánica, me gusta la inorgánica, la organometálica, etcétera, etcétera, pues me voy a especializar un poco más en eso. Voy a tener más conocimientos en esa área. Vamos a desarrollar hábitos de estudio.
un posgrado no es fácil. Una maestría, un doctorado, pues es difícil realmente. A veces nos complica con los tiempos, con las tareas, con todo lo que tenemos que hacer, pero tenemos que desarrollar hábitos de manera de organizarnos, de programarnos, de estudiar, de sacar adelante todo lo que tenemos que lograr en ese posgrado. Entonces es muy importante porque en base a eso nosotros vamos a desarrollar hábitos para nuestra vida, para que nosotros podamos seguir adelante. Actualización de conocimientos. Yo tengo una licenciatura en química, pero me estoy actualizando. A lo mejor ya olvidé algunas cosas, entonces tuve que volver a repasarlas para poder actualizarme y tener más frescos esos conocimientos. Y sobre todo, conocer un mundo lleno de posibilidades. El posgrado, el doctorado, la maestría no solo es estudiar. Realmente te da un mundo lleno de posibilidades de viajar, de conocer culturas, de conocer gente, de conocer áreas de estudio, otras áreas diferentes a las de nosotros, colaboraciones, aparte de tener lo que es el aprendizaje, la experiencia, tú vas a llenarte de nuevas posibilidades, vas a ver que el mundo es mucho más de lo que tenemos enfrente. Entonces realmente un posgrado nos abre una puerta enorme para poder crecer, para poder aprender, para poder ser mejor persona, mejor profesionista. No solamente profesionista, mejor persona. Eso es muy importante. Entonces yo siempre les comento, cuando tengan la oportunidad, si tienen la oportunidad de estudiar un posgrado, háganlo. Estudien una maestría, estudien un doctorado y verán que su visión va a ser muchísimo más grande, van a tener muchísimo más posibilidades de trabajo, de todo. Y su vida va a cambiar. Sí es difícil, no es sencillo, cuesta mucho, sí cuesta, pero en realidad tú vas a tener un crecimiento enorme. Entonces, si tú tienes la oportunidad de estudiar la maestría o el doctorado, hágalo. Realmente es algo muy valioso y siempre les digo, una vez que ya tienes tu maestría, que tienes tu doctorado, transmite esos conocimientos, no los dejes en tu cabeza. Los conocimientos encerrados en nuestra cabeza no nos sirven. Los conocimientos son para transmitirse, para que alguien más se llene, para que alguien más aprenda, se entusiasme de estas áreas y seguir desarrollando y aumentando a las personas que estén preparadas, capacitadas en diferentes áreas. Entonces, recuerden, una vez que nosotros ya tenemos nuestra información en nuestra cabeza, transmitámosla. Vamos a hacer que más gente se llene de esas grandes habilidades de tener un posgrado. Entonces, pues les agradezco la atención y espero les haya gustado la presentación. Termino con una frase. Dice: no tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para poder ser grande. Gracias. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Investigadoras e Investigadores en sus primeros pasos. Mis inicios en la ciencia y hacia dónde voy. Agradecemos las valiosas reflexiones y consejos compartidos para todos los futuros investigadores. Y si te encuentras en la etapa de posgrado, recuerda que la perseverancia y la pasión son la clave para avanzar en tu carrera científica. Nos vemos en el próximo episodio. Días con Ciencia, hagamos de la ciencia un hábito.